María José Linero, Mirabai, abogada y filósofa, pero también que ha sentido desde su corazón el deseo de servir. Y es lo más importante. Cuando uno tiene esta vocación como la tengo yo desde niño y leyendo un poco sobre Mirabai, uno entiende que el mundo está formando por aquellos que quieren cambiar, por aquellos que ven las cosas en una forma muy diferente. Hay una canción de un cantante español que dice que hay gente que ve la tierra y solamente ve tierra. Nosotros desde pequeño vemos algo más. Vemos un alma, un espíritu, una esencia divina en cada ser. Y vemos una verdad que estamos ahí buscándola y la estamos encontrando. La preconizamos en una u otra forma, hacemos que la gente entienda que no es lo que ve, porque este mundo es un mundo ilusorio, es un mundo maya. Qué rico tenerte aquí, Mirabai. Muy buenos días. Muy buenos días para todos los que nos ven y los que nos escuchan, porque es una emisora, tengo entendido, entonces tienen radio escuchas y televidentes audiencia, podemos decirlo. Muy buenos días para todos y muy buenos días para todos los que se encuentran en Medellín. Estoy desde Bogotá. Muchas gracias por Excelente. tu invitación, Iván Darío. Ok, sí, esta invitación nace de que realmente una de las cosas que he pretendido a través del programa Conciencia, Sanación y Liderazgo es subir el concepto del terapeuta. Estamos en un mundo en discordia. Estamos posiblemente con conceptos muy equivocados sobre lo que es la enfermedad. Siempre lo he dicho, si los hindúes y los chinos hace 3.700 a 5.000 años, en el libro El Emperador Amarillo hablaban de que somos energía y la energía se condensa en el cuerpo, solamente conocemos una partecita, los otros 6 cuerpos restantes apenas se desconocen. Y hemos tomado simplemente la parte física. Y por eso estoy preconizando que hay que elevar el concepto del terapeuta, del sanador. Y mirando un poquitico sobre Viana, la maestra del Theta Healing, mirando su historia, veo que una de las cosas más importantes es su aspecto de formación a través de vivencia. Quiero que me digas primero, Mirabai, qué es el Theta Healing y segundo, cómo el Theta Healing entró en tu vida. Bueno, Theta Healing es una herramienta de sanación y de autotransformación. Básicamente, Theta Healing lo que significa es utilizar la onda teta que cada uno de nosotros emitimos y tenemos a nivel cerebral para crear healing o sanación en la vida. Entonces podemos decir que en una primera definición de Theta Healing es una manera de utilizar la onda teta para crear sanación en su vida, en la vida de las personas. A nivel místico espiritual, realmente Theta Healing lo que busca es que las personas activen 3 kundalinis que tenemos en el cuerpo, 3 energías kundalinis asociadas a la molécula, a la glándula pineal, glándula del timo y a la glándula del sacro para que las personas atestiguen a Dios o al creador de todo lo que es. Entonces, a nivel místico, lo que hacemos realmente en Theta Healing es que le enseñamos a los practicantes cómo utilizar su energía kundalini partiendo de las glándulas, de 2 glándulas específicas para atestiguar y crear transformación en la vida de las personas. Esto no es nuevo porque esto ya lo habían hecho la Ayurveda y las medicinas del yoga, el Hatha Yoga, ya utilizaban efectivamente la onda teta y utilizaban todo el procedimiento de atestiguar la kundalini para sanarse. Lo que pasa es que lo hacían de una manera diferente. Theta Healing es una técnica occidental desarrollada por una persona occidental norteamericana y desarrollada para occidentales en una sociedad donde lo que buscamos es resultados rápidos, inmediatos y profundos y de acuerdo a las necesidades que tenemos. La persona que desarrolló o dio a conocer esta técnica, porque realmente no lo que estructuró Vajrayana, ya estaba en la humanidad, sino que la forma de presentarlo es lo que lo hace diferente. Se llama Vajrayana Estival, ella es una psíquica de nacimiento y debido a una serie de experiencias donde pudo mantener sus habilidades psíquicas de nacimiento y su relación con Dios y su práctica espiritual de yoga, de tantra yoga, porque ella es de la escuela chivista de Chivananda, llegó a desarrollar este camino. Entonces, esta estructura espiritual. Que realmente yo le digo a las personas que me escuchan y a los que practican, esto es una herramienta de sanación y autotransformación donde utilizamos la onda teta
y nos encargamos y enseñamos de atestiguarle que las personas aprendan a tener una relación con Dios y atestiguar la energía de Dios o del creador de todo lo que es, como tú lo citas en tu programa y la canción que me pareció muy simbólico. Hablamos del creador de todo lo que es. ¿Es algo religioso? No, no es religioso, porque realmente Theta Healing está diseñado para todas aquellas personas que quieren experimentar a Dios más allá de la religión, ¿sí? Excelente. Nosotros los llamamos espiritualidad, que es muy diferente a la religión. Cuando tú me estás hablando de ondas teta, recordemos que el ser humano está manejando 4 ondas básicas: beta, alfa, teta y ¿cuál sería la última? Delta. Sí, delta. Pero también tenemos teta gamma, tenemos epsilon y lambda, que son las últimas que están descubriendo. Generalmente la onda teta trabaja entre 7 a 14 hercios y es la onda que ayuda a que el ser humano entre en sí mismo, entre en un proceso de adormecimiento donde el proceso visual se da y donde generalmente se puede postular. Por eso es muy importante el trabajo de la onda teta. Nosotros aquí en Medellín estamos desarrollando equipos con ondas teta precisamente para acelerar este tipo de función, sobre todo en el manejo diario de la vida. Si una persona maneja onda alfa es un triunfador, pero si maneja ondas teta se están anticipando del presente inclusive al futuro. Háblame de tu experiencia. Háblame, Mirabai, de tu experiencia. Básicamente, en Theta Healing, la activación de la onda teta se da por la activación o la iniciación de la glándula pineal de la persona. La glándula pineal de la persona tiene una célula maestra y tiene una molécula que está asociada a las últimas 3 experiencias de vida que haya tenido la persona. Entonces, lo que lleva a la persona a entrar en estados tetas es la activación de la glándula pineal, ¿sí me entiendes? Por eso muchas personas me llaman y me dicen, yo me he leído todos los libros de Bayana. He leído todo, pero a mí no me pasa, no entiendo cómo funciona. Les digo, claro, porque una cosa es tener la información y otra es tener la activación de la glándula pineal. ¿Cuál fue mi experiencia? Pues básicamente yo me he dedicado a la sanación, tengo 25 años de experiencia dedicada a la sanación y hace 12 años, o sea, y específicamente en el área que estaba dedicada era en algo que tú, con lo que empezaste el programa, es que la enfermedad, no me gusta llamarla enfermedad, sino prefiero hablar de un desorden. O sea, si uno tiene un desorden, tiene una posibilidad de crear orden, pero si uno no conoce las causas energéticas, espirituales y emocionales que llevaron a que se diera ese tipo de desorden, realmente no podemos crear orden, ¿sí? Entonces, aunque la medicina alopática funciona muy bien y hay procesos donde se necesita intervención, pues realmente si las personas no desactivan lo que causó o lo que le llevó al desorden o a un orden diferente de su sistema, pues se va a seguir repitiendo la enfermedad. Entonces, digamos que yo me dedicaba a ese tipo de medicina con el sonido, con Qigong terapéutico, con la medicina ayurvédica, con la aromaterapia védica. ¿Cómo llegué yo a Theta Healing? Bueno, básicamente hace 8 años estuve embarazada y en el proceso del embarazo mi hijo dijo pues que no, que se bajaba del plan del planeta Tierra, que no quería estar en el plan del planeta Tierra. A mí me pareció muy bien, no le di dificultades y tuvo un proceso de parto, y en ese proceso de parto tuve una experiencia mística espiritual donde vi un montón de mis ancestras y de mi linaje familiar, de mi linaje ancestral, donde tenía una serie de deudas espirituales con ellas, y al parecer esas deudas espirituales eran más complejas, y a raíz de ese proceso de parto quedé con unos miomas muy grandes, pero más que los miomas lo que quedé fue notificada de que tenía una serie de deudas espirituales con un montón de gente de mis ancestros que no conocía, que no sabía. Entonces empecé a buscar una herramienta que me sirviera para intervenir esto, y tenía que ser una herramienta que sirviera. Uno de mis médicos tratantes, un bioenergético, me recomendó, me dijo, mire, hay una técnica, pues porque nosotros le referimos a usted pacientes, es la que sabe por qué las personas tienen el desorden o la enfermedad. A mí me hablaron de esta técnica que es Theta Healing, mire a ver si esto le sirve. Entonces, nosotros, cuando digo nosotros, yo y mi esposo, él nos dijo eso a las 10 de la mañana, y a las 3, 4 de la tarde ya estábamos tomando de casualidad un curso. En Theta Healing todo empieza con un curso que se llama el curso de ADN básico. Nos pareció interesante y 15 días después nos fuimos para Quito a tomar el avanzado, y yo supe que en 2 semanas Bayana estaba en México, y dije, entonces me voy
a ver cómo es la historia y resulta que a mí no me habían explicado que Teta Healing es una carrera profesional que tiene diferentes niveles. Tiene un nivel de doctorado, un nivel de maestría y un nivel de pregrado. Entonces, mi viaje a México, que era por 2 semanas, terminó siendo 3 meses para profesionalizarme en la técnica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos realmente en Teta Healing? En Teta Healing lo que realmente hacemos es que atestiguamos la energía de Dios para crear autotransformación. En mi trabajo personal y familiar esto fue tan profundo que realmente yo logré disminuir los miomas, logré transformar mi vida, pero más allá de eso, lo más interesante fue todo lo que pasó en el sistema familiar, ancestral, paterno y materno, toda la sanación que se dio en mi familia y en todo el sistema, todo lo que pasó. Entonces, literalmente, cuando decidí hacer mi instructora y dar esta técnica y formar personas en la técnica, ¿por qué lo hice? Primero porque en Teta Healing el conocimiento de Teta Healing no es un conocimiento que venga de un gurú o de un linaje místico donde uno se haga responsable del practicante o de lo que le pasa en la vida del practicante. Vayan Estival en su libro del curso ADN básico, en Teta Healing básico, explica que ella comparte el conocimiento, pero no se hace responsable de lo que hagan las personas con esta herramienta en su vida. Eso me llamó la atención porque no quería cargarme de situaciones que no me corresponden. Entonces, ¿por qué me hice instructora? Porque realmente me parecía que era, o me parece que es una técnica muy sencilla, muy fácil de implementar en la vida y que las personas pueden tener cambios en su vida a nivel genético, a nivel de sus emociones y algo que nosotros hablamos de sus programas. Pero algo más importante es, hay un cambio de conciencia y en este caso la conciencia a la que yo me refiero no es solo la conciencia externa de colectivo como la que ustedes tienen en su programa, que es C-O-N, C de casa y S, sino hay una S intermedia porque tiene que ver con el ser, con que la persona se haga responsable de su ser y desde dónde actúa para generar autotransformación y cambio. Entonces, pues realmente en los 9 años que llevo dando la formación, 8 años, de 8 a 9 años que llevo dando la formación, pues he visto cómo las personas se autotransforman y mejoran en su vida, pero también he visto algo muy interesante, que las personas llegan hasta donde quieran llegar y que eso es algo muy importante que hay que respetar. La gente, por ejemplo, puede venir porque tiene problemas de pareja o tiene una enfermedad concreta. De pronto practica un rato, mientras se le alivian los síntomas, se le quita el desorden, se estabiliza el problema de pareja, pero no sigue, no es constante. Eso es algo que me ha parecido muy interesante, que cuando uno da herramientas espirituales y es capacitador, facilitador o maestro de estas técnicas, pues tiene que aprender a fluir, que las personas llegan hasta donde quieran y como quieran, porque entonces, por ejemplo, nosotros entregábamos el libro y en la experiencia de entregar el libro en todo este tiempo se lo han leído 5. El resto no. Sí. Llaman personas como Iván que por lo menos me dice, yo me he leído todos los libros de Bayán y yo, qué bueno, no se ha formado, pero se los ha leído todos, eso es más importante. Y empieza uno a entender que la conciencia del país y esta labor que tú estás haciendo, de que el terapeuta y el sanador tenga un nivel, también es muy importante, porque yo siempre le explico a los practicantes de Teta Healing, pues que uno tiene que dar testimonio con su práctica y su experiencia de que se generan cambios y tiene que tener coherencia con lo que enseña y con lo que siente, Iván. Entonces, realmente mi experiencia con Teta Healing ha sido una experiencia muy profunda, de mucho cambio y mucha transformación y que me ha llevado a entender cómo funcionan también los colombianos y todos los temas de naturaleza ancestral que hablamos en Teta Healing del 4º plano, que tenemos en Colombia y que tenemos como material genético en nuestra glándula pineal. Para las personas que me están escuchando, en la glándula pineal de ustedes, aquí me estoy tocando entre el oído y la mitad de la coronilla. Si no hicieran eso, uno tiene su glándula pineal y enseñamos en Teta Healing que la glándula pineal uno tiene 254 generaciones que le dan la pauta de qué come, qué le gusta, qué desórdenes va a tener y que la cosa no es tan fácil de creer que uno tiene como tanto libre albedrío como cree, porque literalmente tiene unos marcadores genéticos y aunque Emilio Yunes dicen tenemos genes, pero nuestros genes no nos determinan, los genes sí tienen un componente muy importante y la parte ancestral de cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos en la vida. Claro, claro, Mirabai, y me parece muy bueno lo que estás diciendo, porque generalmente yo acabo de terminar con la Universidad de Manizales
coaching ontológico, y vimos el manejo de las creencias. Yo llevo mucho tiempo trabajando las creencias, pero a mí me llama mucho el concepto de que las creencias generan los pensamientos generan sentimientos, los sentimientos nos llevan a tener acciones y las acciones nos llevan a tener estilos de vida. ¿Qué sucede con todo esto? Que generalmente si yo tengo un tumor y miran cómo es el tumor, bueno o malo, me lo extirpan o no, o es cancerígeno, la pregunta es, el concepto no es extirpar, el concepto es mirar atrás y conocer la causa. Nosotros hemos tenido una medicina de efecto, no de causa. Y la causa está en esa mayoría de creencias, en esos antepasados, en esa necesidad yo, como entidad espiritual, de resolver cosas que vienen de mis antepasados. Y si uno mira Mirabai, uno podría entender que por eso la gente simplemente busca solucionar el problema que tiene ahí, porque no viene con una conciencia plena. Recordemos que para muchos el inconsciente está manejando un 90%, 93,7% del consciente. Y cuando uno va mermándole ese poder al inconsciente y va subiendo el consciente, es cuando van sucediendo los cambios. ¿Tú qué opinas de ello, Mirabai? Pues es más complejo de lo que uno cree. Porque mira, lo primero es que las personas, y algo que uno aprende, o en mi experiencia de 20 y tantos años de terapeuta y de ser humanista sanadora, es que las personas no quieren, cuando empezamos quieren ser panditos. Yo les digo, es como una piscina de niños. Se quieren quedar en la piscina de niños y no quieren profundizar, ¿sí? Entonces eso es muy complicado porque literalmente, si yo quiero ver cambios y quiero responsabilizarse del desorden que tengo, me tengo que comprometer conmigo mismo. Y para comprometerme, pues voy a tener que tocar temas que de pronto no me gustan. Eso es una primera parte. Y porque nos han enseñado, pues el camino fácil. El camino fácil es que si le duele algo, pues se toma algo y no genera cambios. Eso tiene un primer nivel. Desde lo que tú hablas, el componente de los desórdenes de la enfermedad tiene muchos niveles. Nosotros en Theta Healing enseñamos que hay un primer nivel que es la vigilia, que es como estamos, un nivel que se produce a través del estado de sueño, que es otro estado de conciencia, y hay otro tipo de estados de conciencia que tienen que ver con el inconsciente, pero en la medida que uno hace consciente esos estados de conciencia, de vigilia, de los ancestros, de lo que yo me estoy cargando que no me corresponde, ¿sí? O cómo me estoy interactuando con un montón de cosas que están en el exterior, como por ejemplo ahorita con todo esto que nos ha pasado del paro y de la pandemia, que aunque no lo queramos, estamos viendo movimientos masivos de odio, resentimiento, asco, de gente enfurecida que genera un efecto sobre nosotros, pues a menos de que empecemos a ser conscientes de esas emociones, sentimientos y acciones, que en Theta Healing yo prefiero hablar de esto que se llama un programa. Un programa tiene pensamiento, tiene creencias, tiene emociones, tiene sentimientos, como un programa del celular, del computador. Entonces, en la medida que yo identifique cuáles son mis programas y qué me está llevando a mover, pues puedo transformar y puedo cambiar mi vida, ¿sí me entiendes? Y en ese sentido, pues cambio evidentemente la salud y cambio el desorden que se produce. ¿Qué es lo que pasa? Que cosas tan sencillas como generar un hábito, por ejemplo, para crear conciencia, sanación y liderazgo, que es, por ejemplo, meditar o hacer una práctica diaria de 15, 20, 30 minutos, las personas no lo hacen. Entonces, por eso es que yo digo, son panditos, como una piscina de niños, pero eso sí, por ejemplo, pueden estar muy enfocados en que si hay que cambiar de carro, hay que hacerle mantenimiento al carro, pero nunca se hace mantenimiento a ellos mismos, y no solo en la parte física, en sus emociones, en sus procesos espirituales. De algo que me gusta mucho lo que tú estás planteando y sí quisiera compartirlo, es que yo creo que en Colombia hay un síndrome, yo lo llamo el síndrome de espiritualización, que esto es algo muy delicado, ¿sí me entiendes? Que he encontrado con la práctica de enseñar Theta Healing. Entonces, ¿qué es el síndrome de espiritualización? Que las personas tienen eventos traumáticos y muy dolorosos en su vida a los cuales no les han dado contención. Por ejemplo, una violación, temas de abuso sexual, temas producidos por la guerra, el secuestro, un duelo sin resolver. Entonces, buscan terapias o buscan procesos donde entonces, en el proceso que sea con algo que llaman espiritualización, y que sea ligero, como si les hicieran una varita mágica, así chun, y ya se quitó. Entonces, cuando uno entra a trabajar, bueno, pero esta situación que te pasó, ¿cómo lo has trabajado? Ah, no, a mí me lo trabajaron como en un evento mágico, pero entra uno a ver y resulta que esa situación
ese evento traumático no se ha trabajado a profundidad. Y esto es algo muy interesante. En mi caso, estar dando continuamente la formación de ADN básico me llevó a descubrir y de Theta Healing que en Colombia tenemos muchos temas de abuso sexual, hombres, mujeres, niños y temas asociados con la guerra y con la violencia que hemos experimentado por 211 años. Es que si lo miramos, nosotros somos unos chicuelos como Estado, como nación, no tenemos casi entidad. Me llevó a formarme, por ejemplo, hacer una formación en terapia familiar sistémica, porque empecé a darme cuenta que había unos temas relacionados con la parte relacional, con los vínculos que genera la persona, que no, la espiritualidad, claro, ayuda a resolverlos, pero no es suficiente, porque el camino para poderlo drenar y que pueda funcionar necesita ser otro. Entonces tú traes el caso del tumor, claro. Tenemos que encontrar y poder identificar qué generó el tumor, qué generó esa masa, eso que está creciendo de esa manera. Pero llega también un momento en que si es necesario extirparlo, sacarlo, pues se tiene que sacar. Lo que pasa es lo que tú dices, que la gente quiere primero sacarlo sin mirar qué es todo lo que está a su alrededor que te genera esa estructura. Entonces el síndrome de espiritualización es cuando evidentemente las personas tienen problemas serios o eventos traumáticos que no se han resuelto, pero creen que en determinada sesión de alguna técnica lo tiene, además que lo resolvió, además porque cuando vamos a mirar esos terapeutas, de esos sanadores, resulta que no tienen, su formación es muy pandita, no han tenido una formación estructural para abordarle el tema realmente a la persona y generar una sanación de fondo, ¿sí me entiendes? Y las implicaciones emocionales que hay. En este caso, en mi caso particular y concreto, cuando yo estoy iniciando a alguien, estamos hablando que le estoy interviniendo a 254 ancestros. Entonces, esto es muy delicado porque esto es como si fuera un cirujano a un nivel más profundo, porque claro, tiene que saber qué está tocando y qué se está liberando en la persona, y esto requiere una contención. Entonces yo os invito a todas las personas que nos están escuchando, que es muy importante que se abran a tener procesos de sanación y autotransformación, pero que busquen personas que estén capacitadas, idóneas, y que también ustedes estén dispuestos a hacer los procesos, porque entonces yo claro, se lo pongo así. La gente cree que entonces tiene un Mercedes-Benz, ¿sí? Y empieza a hacer un proceso terapéutico y resulta que en la primera sesión lo lavamos y lo que tiene es un Renault 4, está talado. Entonces usted tiene que empezar a entender que de pronto tenemos el Renault 4 que hay que empezar a colocar en mantenimiento y que hay que estar dispuesto a hacer un proceso. ¿Sí? A mí me pasó una experiencia que me llamó mucho la atención. Hace alrededor de 3 meses estaba atendiendo a un sacerdote por una enfermedad tal, y luego le dije, vamos a hacer una terapia diferente. Utilicé bases de Theta Healing y los llevé al séptimo cielo. Quedó encantado, pero posteriormente se vio desde arriba, entendió su proceso, vio su enfermedad, vio su estado energético a nivel del cuerpo y vio algunas manchas y vio cómo, por ejemplo, no estaba funcionando bien el páncreas, y todo lo vio. Pero me llama y me dice, no voy a volver porque me hablaste del séptimo cielo. Me gustaría que hablaras del séptimo cielo. No es séptimo cielo, se llama séptimo plano de existencia. Eso sí, es lo primero. Entonces, como era un sacerdote, te lo voy a explicar como se lo explicaría a él, y claro, para que lo entiendan. Nosotros hablamos en Theta Healing de 7 planos de existencia. Entonces, el séptimo plano de existencia, en términos de los que son católicos o practicantes de la estructura católico, es la energía del Espíritu Santo. Corresponde a todo lo que corresponde a Dios no y manifestado, ¿sí me entiendes? Ese es el séptimo plano de existencia. Es todo. No, en el séptimo plano de existencia no existe la dualidad. Es literalmente la energía del Espíritu Santo. Así se lo hubieras dicho, y no es el séptimo cielo, sino el séptimo plano. Es porque entonces, ¿por qué él tuvo esta experiencia con la visualización de Theta Healing? Porque literalmente estamos hablando de alguien que es un sacerdote, que tiene una práctica espiritual y evidentemente está casado, conectado con el Espíritu Santo y con el Maestro Jesús, ¿sí? Entonces ahí está eso. Ese es el séptimo plano. Tenemos el sexto plano de existencia, que el sexto plano de existencia corresponde a las leyes. Todo en el universo está formado a través de leyes.
existen leyes materiales, leyes espirituales, absolutamente todo está formado por leyes y la ley más importante que trabajamos en Theta Healing es la ley de la verdad y la ley de la compasión, que es el sexto plano, que son las leyes. Todo en el universo está creado a partir de leyes. Luego tenemos el quinto plano de existencia, que en el quinto plano de existencia nos encontramos con a nivel biológico, nos encontramos con los lípidos y están los ángeles guía. Hay un concepto que se llama el ser superior o yo superior, el doble yo para muchas otras técnicas que están en el quinto plano de existencia. En el quinto plano de existencia hay una batalla entre el bien y el mal. El quinto plano de existencia, los seres que están en el quinto plano de existencia con sus pensamientos crean mundos. En el quinto plano de existencia, en el tercer nivel, encontramos al Maestro Jesús y a la Virgen María. Por ejemplo, los que son católicos se encuentran ahí, y los ángeles, o sea, toda la estructura, ese es el quinto plano. En el cuerpo son los lípidos que tienen que ver con las hormonas. Tenemos el cuarto plano de existencia, que está conformado por todos nuestros ancestros y antecesores, ¿sí? Que ahí se encuentran los hombres medicinas, los chamanes, todos los que hacen medicina que no necesita de un tipo de proceso. Y el cuarto plano está formado por los carbohidratos a nivel fisiológico, tiene que ver con los carbohidratos. Tenemos el tercer plano, que es el plano donde estamos nosotros aquí en la Tierra, que está formado por los animales no humanos y los animales no mamíferos y no humanos, porque es que los animales son nuestros primos. Ahí encontramos a los médicos, que son los médicos alópatas, que son todas las personas que te curan a través de un proceso, todo el que te dice que te sana a través de un proceso. En un proceso está en el tercer plano, que está representado en la proteína, y si quieren los que me ven suban el pulgar. Cuando empezamos a comer proteína, este dedo cambió y cambió nuestro cerebro, que generó pinza, y tenemos chimpancés que están cambiando su estructura con el cerebro. Ese es el tercer plano. Luego viene el segundo plano de existencia, que son las vitaminas, y son los árboles, y son todos los árboles, arbustos, el reino vegetal, las materias orgánicas, que enseñamos en Theta Healing que los seres más evolucionados del planeta Tierra son los árboles, ¿sí? Cuando Vallana le preguntó... ¿Son los qué? Árboles. Le preguntó al creador de todo lo que es en el séptimo plano que le mostrara quiénes eran los seres más evolucionados del planeta Tierra. Son los árboles, ¿sí? Entonces, son los árboles porque los árboles son nuestros ancestros genéticos. De toda la medicina que nos cura y nos nutre, vienen las moléculas activas. ¿De dónde vienen? Pues del reino vegetal, de los árboles. Y tenemos el primer plano de existencia, que está conformado por los minerales, que nuestro cuerpo está representado en los huesos, en los dientes, que es todo lo que nos da soporte. Entonces hablamos en Theta Healing que existen 7 planos de existencia. Si se dan cuenta, del sexto al primero todo tiene dualidad. Tenemos el diamante, tenemos el carbón. En el séptimo plano no existe dualidad, porque es la energía del Espíritu Santo, es Dios manifestado. Entonces, en Theta Healing utilizamos una visualización, pero la visualización es un juego lúdico para que las personas empiecen a sanar su relación con Dios, porque nos han enseñado que Dios es algo superior, que no está en todo. Pero yo le enseño a los practicantes, a las personas que me escuchan, no se amañen con esa visualización, porque literalmente la visualización, cuando la gente cambia y hace el curso avanzado, cambia la visualización, y hay otro curso que se llama N3, donde vuelve y cambia. La visualización solo es una visualización, es un jueguito para entrenar, pero realmente lo que genera cambios es la iniciación. La experiencia que tú tuviste con el sacerdote es que evidentemente el sacerdote está conectado con el séptimo plano, porque es su trabajo, ¿sí me entiendes? Y entró en esa fase donde se conectó con... pues literalmente se conectó. ¿Pero por qué le pasa esto? Porque literalmente en su proceso de purificación de ese sacerdote, las kundalinis, nosotros en Theta Healing hablamos de 3 kundalinis, la kundalini de la glándula pineal, de la glándula del timo y de la glándula del sacro, pues deben estar refinadas. Entonces lo que él tuvo es una experiencia de refinamiento, pero mira que a pesar de tener la experiencia, él dijo, no, esto del séptimo cielo, como que no me cuadra con lo católico, lo dejo. Y eso es lo primero que hacemos efectivamente en el curso AN básico. Para que las personas puedan practicar realmente Theta Healing, necesitamos revisar que las personas puedan experimentar a Dios más allá de la religión y que no tengan problemas de culpa o la religión no se vuelva un obstáculo para llegar a Dios, ¿me entiendes?
Entonces yo lo digo, hay que hacer un exorcismo de los procesos religiosos si uno quiere y de lo que le han enseñado a las personas que uno solo puede y a nuestros ancestros, porque literalmente el tema no somos nosotros, sino piensen ustedes si tienen una mamá, una abuela católica y me escucha hablar de estos temas, dice esta señora está poseída, es esos ancestros que están en el cuarto plano, que son el carbohidrato, que son los chamanes, que son católicos convencidos Sí. de lo que les estamos hablando y algo que no entienden las personas, pero es muy importante explicarles, la muerte no significa evolución espiritual. ¿Eso qué significa? Que literalmente si yo soy hincha del Nacional, del Medellín, cuando yo me muera yo no voy a dejar de ser, no me va a pasar a ser hincha de Millonarios, yo voy a seguir siendo hincha de Nacional o Medellín porque la conciencia, la muerte no significa evolución espiritual, solo es un cambio de vestido, un cambio de sutil, porque realmente la muerte no existe, ¿sí me entiendes? Entonces, nosotros tenemos esos 254 ancestros vivos o muertos que nos marcan y nos dan unas determinaciones de cómo comportarnos o cómo operar en la vida. Entonces, lo que buscamos en Theta Healing es que los ancestros que quieran, porque todo en el mundo tiene libre albedrío, si les interesa experimentar a Dios más allá, como experimentaron a Dios de sufrimiento, de dolor o de la teoría católica, pues que lo vivan con alegría y con felicidad y que nosotros estemos también en paz con ellos, que respetemos sus creencias, sus programas y su relación con la espiritualidad, porque es muy importante ser respetuoso y honrar a los demás. Claro, claro, Mirabai. Mira, no sé si has tenido experiencias, a mí me ha tocado mucho y posiblemente en un futuro dicte una charla sobre entrevidas, porque me ha tocado ver cosas en entrevidas demasiado fastuosas y demasiado difíciles de entender. Me ha tocado inclusive llevar personas, llevé una persona tan lejos, que me dijo, colóquele 7 ceros a la eternidad. Yo desde el año, hace por ahí 30 años, empecé a llevar a la gente y a hacer procesos de curación de vidas hacia atrás. Y me tocó conocer personajes muy famosos y quitar enfermedades, entre comillas, impostadas. Cuando uno entiende la enfermedad como un ciclo, entre comillas, innecesario entre el proceso evolutivo, uno va entendiendo que el ser humano, más que eso, es un cosmo creador que no ha entendido su proceso. Y por eso esas creencias limitantes y, entre comillas, otras energías perversas han impedido que el ser humano desarrolle realmente lo que es. Estoy trabajando mucho en energías perversas también, en energías parasitarias, y he profundizado, que sería un tema muy amplio para hablar. Pero todo eso, y también me llama mucho la atención porque mirando algo de Theta Healing, hablan de esas energías parasitarias que algunos los llaman larvas. Nosotros lo llamamos o lo colocamos de otro nivel, lo tenemos varios niveles. Entonces, en ese sentido energético, hay un tipo de desórdenes que se producen a nivel genético asociados a la glándula pineal y a los ancestros. Tenemos otros tipos de desórdenes que vienen asociados a las vidas pasadas, que estos son las creencias históricas, que están ubicadas en la parte del cuello y de la espalda, que son creencias asociadas a vidas pasadas. Cuando uno empieza a indagar en esto en Theta Healing, lo que empieza a descubrir es que mucho de lo que llamamos vidas pasadas son creencias genéticas de las 254 ancestros que tenemos que se tienen que desprogramar. Y tenemos otros programas asociados a las creencias del alma, que están vinculados al alma de la persona. En las creencias, los programas del alma en Theta Healing están asociados al corazón, que sí es algo que venimos cargando y que cuando están, entonces hablamos de capas, si están a nivel fundamental, programas fundamentales son los que te dieron en la educación de los 0 a los 9 años. Los programas genéticos están en tu glándula pineal, los históricos aquí y estamos. Y tenemos, no hablamos de larvas, sino nosotros hablamos de implantes. Y en los implantes, entonces, hay diferentes tipos de implantes. Tenemos implantes extraterrestres, tenemos implantes dados por temas de brujería, temas de hechizo del cuarto plano, maldiciones, ¿sí me entiendes? Como lo llamas tú, pues larvas, y nosotros tenemos protocolos dentro de la ciencia Theta Healing para enseñar a los practicantes cómo limpiarse de esto, pero siempre también tenemos, le recomendamos a la gente que vaya donde
personas expertas en el manejo de saber quitar implantes y cómo se estructurar eso. Los implantes extraterrestres o el astral bajo, o sea, porque como todo está sometido a la dualidad del sexto al primero, así como podemos utilizar las leyes y las cosas para hacer el bien, también los podemos utilizar para hacer el mal y someter a otros. Entonces nosotros sí hablamos abiertamente de los implantes extraterrestres y de implantes de otro nivel energético que uno puede llegar a tener. Y hablamos también de otras fuerzas como el inconsciente colectivo y de la presión que se hace del inconsciente colectivo que les estaba mencionando. Por ejemplo, con todo lo que está pasando en Colombia, pues que uno se tiene que liberar del inconsciente colectivo de Colombia, porque si no el peso, el odio, el resentimiento masivo y de la pandemia se lo lleva a uno. Entonces, si manejamos este tipo de cosas, no nos centramos en que la gente se quede ahí, porque en los países suramericanos, por alguna razón, si uno le dice a la gente que tiene algún tipo de implante de esto, en brujería, implante, larva, gancho de eso, la gente se engancha y todo se le vuelve brujería. Un segundo, toca parar ese rollo porque, listo, usted en algún punto se hizo resonante, tenía una armonía que le permitió entrar a esto, un tipo de orden, pero usted tiene que cambiar su frecuencia de orden para que esto no pase y transformarlo y tenerlo en otro nivel, ¿sí me entiendes? Entonces sí es muy importante que las personas logren salir de ese discurso y sobre todo salir de que todo lo que les pasa es por culpa de la larva, ¿sí? O lo que está pasando, porque entonces muchas veces lo que uno se encuentra es gente que no se quiere responsabilizar de sus procesos. Claro, mira, yo hace 3 años terminé, eso podría tomarse, y me convertí en médico genético siriano. A través de 4 canales nos enseñaron lo que es la genética siriana y la correspondiente genética que tiene que ver con el ser humano, de dónde venimos nosotros y cómo se creó esa genética. Luego hicimos un curso de leónidos. Los leónidos o los felinos son aquellos que pueden actuar contra aquellas razas grises y reptilianas, pero en un momento a otro me di cuenta que estaba cambiando la frecuencia y suspendí. Ahí fue cuando yo empecé a estudiar bastante a Conrado Malanga y a hacer investigaciones sobre implantes, y me ha tocado erradicar una gran cantidad de implantes. ¿Qué te quiero decir todo esto? De que realmente este tema es tan amplio y tan grande que solamente el terapeuta, haciendo su función interior, puede tener el molde de ayudarse y ayudar a los demás. Por eso cuando se habla de terapeuta, y a mí me ha gustado, y estoy preconizando que rico en un momento a otro montar una federación o una confederación de terapeutas que se den cuenta que tienen una función por encima, porque el mundo está cambiando. El mundo antes de la pandemia y después de la pandemia necesita una nueva reestructuración. La mayoría de profesiones se van. Hay estudios donde se están hablando, por ejemplo, la alopatía en un momento a otro solamente va a servir para manejos de urgencias. Me parece a mí que el manejo de las emociones se deben utilizar como preanticipo a futuras enfermedades. Recordemos, enfermedad espiritual, enfermedad emocional, enfermedad fisiológica y enfermedad física. Nosotros en Theta Healing sobre ese punto lo tenemos muy claro, lo hemos tenido muy claro desde hace mucho tiempo. Por eso la diferencia entre estar doctorado en Theta Healing o ser solo de pregrado. Básicamente en Theta Healing enseñamos que en la medida que se activan las moléculas y se activan las kundalines de la persona, lo que es importante es que la persona sepa cuáles son sus elementos de origen. Claro. Y se tiene que volver un maestro de sus elementos de origen, porque dentro de las cosas que venía diciendo Bayana hace 8 o 10 años es que literalmente iba a llegar un momento en el planeta Tierra donde uno se tenía que hacer responsable de su propia sanación y no puede estar esperando a que otro lo tratara. En el caso de Bayana, Bayana es maestra del elemento agua y del elemento aire. Las personas que llegan a Theta Healing, en principio su constitución de moléculas activas corresponden al elemento aire y al elemento agua. Entonces, realmente cuando las personas se forman en Theta Healing a nivel profesional o como practicantes serios dentro del curso de AN3, lo que les enseñamos a las personas es identificar cuáles son sus elementos y se tienen que volver maestros de ese elemento. Y cuando hablo que son maestros de ese elemento es porque literalmente saben cómo se puede. Entonces, los maestros tierra,
pues todo lo que está relacionado con la tierra para sanar, los maestros fuego, todo lo que está relacionado con el fuego para sanar, los maestros agua, y eso es porque tú conoces tu estructura de cómo estás creado, cómo corresponde tu fisiología, y que tu fisiología es una correspondencia a la fisiología del cosmos exterior y puedes tener capacidad co-creadora de transformarla. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros sí hemos tenido muy claro, y parte de la formación de Theta Healing, por eso lo defino como una herramienta de sanación y autosanación, es que la persona se haga responsable de su proceso terapéutico, ¿sí me entiendes? Esto no significa que estemos reemplazando a los médicos ni la medicina holopática, o si la persona se tiene que hacer un tratamiento, pero sí significa que literalmente la persona pues tiene que hacerse responsable de su orden y de su desorden. No hay otro camino. Pero mira, hay momentos donde el ser humano entra en una congruencia, en un estado de sincronismo, debido a que a través de un manejo terapéutico sencillo, la persona entiende de dónde vino su enfermedad. Y se está creando algo que antes se llamaba milagro, que se llama remisión completa, y están ocurriendo los cambios totales. Yo creo que no todo el mundo, porque es que la palabra responsabilidad es la habilidad y el deseo de asumir el status quo de causa y efecto en 8 dinámicas donde el ser humano se manifiesta. Entonces, uno decir responsabilidad queda muy difícil. Son pasos de una escalinata donde la persona va siendo consciente, y por eso el trabajo del sanador es un trabajo arduo, ayudando en el proceso para que el cliente, el paciente, se dé cuenta que él es el dueño de su propio proceso y tiene un acompañante llamado terapeuta o sanador. Ahí es donde nosotros entramos a hacer ese manejo. Claro, pero el paciente o el cliente tiene que asumir su responsabilidad en el proceso. Y cuando digo responsabilidad es que él toma decisiones y elecciones de lo que se hace o no se hace. Tú estás acompañando, estás guiando, pero realmente hay cambios y cosas que tienen que hacer las personas que dependen de ellos y hasta donde quieran llegar. Porque como tú claramente lo dices y yo lo decía, hay muchas personas que llegan a la herramienta, por ejemplo, llegan a Theta Healing por temas económicos, de pareja, eso es lo que les interesa, solucionan el problema y siguen, luego de pronto lo retoman, pero paso a paso uno sí se va haciendo más responsable y se tiene que volver más responsable, y la responsabilidad no es externa, viene de manera interna si estás conectado con tu ser y con tu conciencia, ¿sí me entiendes? Claro. Desde donde actúas no tienes otro nivel, y con algo muy importante que tú tienes ahí es el autoliderazgo de uno mismo, ¿sí me entiendes? Porque es que nadie va a hacer nada, o sea, si tú no eres capaz de hacerlo por ti mismo, entonces ¿por qué? ¿Sí me entiendes? No podemos, pero en algún punto yo creo que estamos mejorando, y que esa ha sido de las cosas buenas que nos ha traído la pandemia, es que las personas han empezado a entender que se van a tener que hacer responsables, o que tienen que tener una relación diferente con su cuerpo y con su vida, con sus emociones, con el dinero, con todo, ¿ya? Esa es la enseñanza, es que no todo lo malo es malo cuando uno entiende por qué es malo. Y ese cambio que estamos recibiendo en estos momentos, estamos haciéndonos la pregunta, el cuándo, el por qué y el para qué. Ya estamos siendo nosotros aquellas personas que estamos viendo que requerimos algo diferente. Yo creo que la pandemia, en ese sentido, a pesar de que hay una gran cantidad de conceptos sobre la pandemia, muchos los llaman pandemia, otros los llaman procesos de conspiración, pero siempre el cambio es individual. Una sociedad colectiva donde la gente sigue masas no sirve. Una sociedad donde cada persona trabaja en una forma individual para llegar a metas afines es lo que se debe crear. Por eso se llama conciencia, sanación y liderazgo. Tengo conciencia, me doy cuenta de que quiero algo, viene mi proceso de sanación utilizando métodos o sanadores terapéuticos, y cuando me doy cuenta, mi proceso ayudo. Estamos saliendo de la mentira que nos han creado. Y la mentira tiene que ver con muchos tiempos, desde la sociedad, desde Sumeria, desde Egipto. Mira, han encontrado clavos por carbono 14 de 450 millones de años. Y la historia no está apenas, se está hablando de 7.000 años. Entonces, hemos tenido una gran cantidad de conceptos equivocados. Todos, la mayoría de textos han sido manejados, han sido vulneralizados, cambiados acorde a una necesidad imperante. Pero el ser humano ya está empezando a darse cuenta que en su interior
en su proceso de comunicación con el creador de todo lo que sí existe, puede encontrar ese tipo de verdad. Y si nosotros logramos, a través de ondas teta, llevando a la persona en Theta Healing, utilizando procesos muy similares, a que haga la persona conexión consigo misma, se extrovierta y se dé cuenta del plan divino en el que está. Claro, y que el plan divino también cambia, que no Claro. es uno solo plan divino, sino que se mueve de acuerdo a los tiempos y a las necesidades que tenga cada persona. Es que mira, leí hace poco que una persona, cuando comienza a generar fotones en su timo, nosotros tenemos por ahí 70 a 100 fotones, pero cuando hacemos meditaciones, yo hacía desde niño Kriya Yoga, uno puede tener alrededor de 5.000 fotones y puede cambiar más de 2.000 personas solamente con su energía. Buda, a través de su aura, era capaz en 5 a 10 kilómetros de extender su poder. Nosotros apenas estamos empezando a entender la ciencia espiritual y todo tiene que ver con este manejo tan fuerte que nos dio la pandemia. Aprender. Claro, pero ahí es muy importante que las personas también tengan claro, porque es que como todo lo queremos llevar a términos científicos, pero la ciencia lo que nos ha demostrado en la pandemia es que no sabe nada, que tenemos incertidumbre. Entonces, yo realmente por eso promuevo que hay que leer, por ejemplo, más poesía. Está comprobado que cuando la gente le lee poesía y lee poesía, llega a otros estados de conciencia. Entonces, realmente necesitamos es entender que gústele lo que a usted le guste su camino, o sea, meditar, cantar, bailar, divertirse. Esto lo haga desde su centro con felicidad y sin dañar a otros y creando armonía a su alrededor para que usted irradie a los otros lo que es, ¿sí? Lo que ocurre es que literalmente este proceso colectivo que nos han colocado, pues también nos está mostrando que es que somos, por alguna razón, les digo yo, a los practicantes, por algo nos encerraron en nuestras casas, o sea, algo le estamos haciendo a la tierra, ¿sí? O sea, la relación con la tierra, algo teníamos que estar haciendo para que toda la especie humana tuviera que ser encerrada por un tiempo. Estamos muy sincronizados, Mirabai. Mira, yo le he dicho a la gente que en otra vida yo quisiera ser artista. Mente reactiva, ¿cierto? Mente analítica, y la mente elevada sería la mente estética, donde están los verdaderos artistas. Porque el artista tiene una conexión individual permanente donde esa musa le llega a nivel de inspiración. Yo creo que tenemos muchos temas, Mirabai. ¿Cómo te has sentido en esta entrevista y en esta charla? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Iván. Muy bien, y qué bueno que pude aclarar varias dudas sobre Theta Healing. Ok, me gustaría que este fuera el inicio para futuras charlas. Quisiéramos este tipo de programa. ¿Podrías permitir que te invitara a otro programa donde ya profundizáramos en algunos temas más amplios? Con muchísimo gusto, Iván. Y si tienen preguntas y si hay algún tipo de pregunta que nos estén haciendo por las redes sociales, con muchísimo gusto. Hoy por el momento no quería eso porque quería era que abriéramos, pero vamos a abrir posteriormente el tipo de preguntas. Segundo, yo espero en un futuro cercano, qué rico montar aquí en Medellín el curso básico de Theta Healing y empezar a ayudar a esta sociedad que realmente lo necesita. El curso básico en este momento lo damos de forma virtual, lo damos de forma online para las personas que nos están escuchando. La formación de Theta Healing debido a la pandemia se volvió online, lo damos online. Yo manejo cursos personalizados, necesitan tener disponibles 2 días o 4 días de 4 horas. Es lo que se necesita, la inversión es 1.600.000 y lo hacemos online. Y curiosamente nos han llamado muchas personas de Medellín últimamente que están interesados en el proceso. La formación es online, entonces en nuestra página web es Theta Healing Colombia. Tenemos un fanpage que también es Theta Healing Colombia, si quieren información. Y mi página es Mirabai. Como aparece en la presentación, mirabaideportivo@gmail es mi correo, y mi WhatsApp en mi teléfono en Colombia es +57 350 628 2178. Y claro, con muchísimo gusto me gustaría volver a aparecer en el programa y hablar y empezar a aclarar conceptos que son importantes, porque sí creo que es relevante que las personas entiendan que se tienen que hacer
pues que tienen que amar su tipo de orden. No hay nada más que hacer. Excelente. Así es el desorden. ¿Sí? ¿Qué más? Tu número telefónico a nivel de celular, por favor. 350-628-2178. Claro. Hoy quiero agradecerle a una mujer, a una terapeuta. Es la mejor formadora de Theta Healing en Colombia. Una mujer que nos abrió el corazón, nos enseñó mucho sobre Theta Healing. Y algo muy importante, la vamos a seguir teniendo porque realmente tenemos que ir colocándole granitos de arena y de amor a una sociedad que debe cambiar si quiere obtener supervivencia. Quiero que te despides de la audiencia, Mirabai. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta invitación. Les deseo que tengan mucha paz, mucho orden en su vida y que sigan generando en su vida liderazgo para tener sanación y para subir la conciencia. Muy bien. Conciencia, Sanación y Liderazgo se despide hoy. Recuerden, en repetición esta noche y nos ven en las diferentes plataformas. Quiero agradecerle a Mirabai, que tengas un muy buen día y espero que nos sigamos comunicando a nivel WhatsApp y a nivel telefónico. Para mí fue un placer y un orgullo haberte tenido hoy. Te cuido. Muchas gracias, lo mismo. Gracias.